Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. El mundo real está lleno de problemas. Dolor. Suciedad. La gente como Deku lo sabe bien. Gente como él tiene que huir y esconderse de los horrores que los rodean. Pero entonces Deku aprende a desaparecer. Todoroki Shouto sabe que hay belleza en el mundo, aunque sea difícil de ver. A veces, sin embargo, desearía que todo lo malo simplemente desapareciera. Cuando conoce a un chico de pelo verde y rizado, se encuentra en un lugar así. Los dos chicos se sienten atraídos, pero mientras Shouto quiere cambiar el mundo, Izuku quiere dejarlo atrás. ¿Podrán Todoroki, Aizawa y la clase 1 a convencer a Izuku de que vale la pena salvar el mundo, o desaparecerá para siempre? Capítulo 56. Enfoque. Si hubiera encontrado a Ida más tarde, habría sido demasiado tarde. El villano se dirigía sigilosamente hacia su compañero de clase, listo para asestar un golpe final a su oponente claramente derrotado. Izuku se esforzó mucho por no pensar en ese escenario en particular. Tal como estaban las cosas, los había visto y no perdió tiempo en tomar la mano de Shou-chan y teletransportarlos frente al adolescente caído. Ah, ¿sí? ¿Más hijos? ¿Tú también estás en una absurda búsqueda de venganza? Si es así, te haré un favor y acabaré contigo aquí mismo. Sin prestar atención a las palabras del asesino de héroes, Shou-chan se colocó frente a Izuku a la defensiva, con hielo y fuego derramándose de sus brazos. Izuku, lleva a esos dos a bundles. Te cubriré. Confiando en su compañero para protegerlo, evaluó rápidamente el estado de las dos víctimas. El prohéroe todavía desconocía por completo a cualquier héroe que hubiera debutado en la última década, ya que vivía en Boundless y no tenía acceso a las noticias antes de eso, así que no tenía ni idea de quién era. Parecía estar perfectamente bien, salvo por un pequeño corte en la cara, aunque parecía incapaz de moverse. Y Ida estaba mucho peor, con una grave herida en el hombro causada por el cuchillo incrustado, y en un estado similar de parálisis. Quizás la peculiaridad del villano. Sea como fuere, su prioridad era sacarlos de allí. Cayó de rodillas frente a Ida, extendiendo la mano para tocarlo mientras la ráfaga de aire frío y el sonido crepitante le informaban de la pared de hielo que ahora los bloqueaba de su atacante. Al parecer, el adolescente de cabello azul, inmovilizado en el suelo, no estaba muy contento con la presencia de Izuku, pues escupió furioso. ¿Qué están haciendo? Fuera de aquí. Esta es mi pelea. Vaya, ¿en serio? ¿Te estoy salvando la vida de tu propia estupidez y me gritas? De verdad pensé que eras más listo que esto. Tenía muchas ganas de reprenderlo, y seguro que lo haría después, pero no era el lugar ni el momento. Así que, a pesar de las protestas de Ida, Izuku imitó a su maestro favorito, le dirigió una mirada inexpresiva que decía no quiero lidiar con tu idiotez ahora mismo y lo envió a Boundless con un merecido golpe en la cabeza. El sonido metálico contra el hielo le recordó la urgencia de la situación. Saltando y corriendo hacia la pared donde estaba el héroe, Izuku le ordenó a su don que manifestara a su madre y los botiquines para que pudiera empezar a curar a Ida. Sería un poco agotador, pero era necesario hasta que la parálisis se le pasara. Entonces, simplemente le pediría al héroe que lo hiciera. Él, al menos, estaba más agradecido por sus esfuerzos y los de Shou-chan. Gracias, chico. Nos habríamos perdido si no hubieran aparecido. Izuku le dedicó una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora y con un toque en su hombro desapareció. Tras rescatar con éxito a los dos heridos, volvió a concentrarse en la pelea justo cuando el muro de hielo de Shou-chan se hizo añicos. El villano saltó para arremeter contra el chico heterocromático, quien retrocedió para mantenerse fuera de su alcance. Izuku estuvo tentado de avanzar para luchar a su lado, pero un brazo helado se lo impidió. Atrás, Izuku. Es demasiado rápido, y tú eres nuestra puerta de salida una vez que lo dominemos. El asesino de héroes resopló indignado, mientras continuaba su ataque. Otro falso héroe en ciernes, solo por la gloria. Atacó a Shou-chan con su afilada espada, antes de rodar hacia un lado para esquivar una oleada de fuego. Me importa un bledo la gloria.
Solo sé que si no te detengo ahora, seguirás matando. Me da igual quién te detenga, siempre y cuando todo este dolor y esta muerte terminen esta noche. Stein saltó por encima de la ráfaga de hielo que Shou-chan le lanzó, con una expresión casi jubilosa en el rostro. HMPH, parece que no eres tan malo, pequeño héroe en prácticas. Supongo que puedo dejarte vivir. Pero todos los falsos héroes morirán por mi espada, así que debo pedirle a tu amigo que los traiga de vuelta de donde sea que los haya enviado. Corrió hacia Izuku, pero fue detenido por densas llamas. Al ver un destello amenazante, Izuku empujó a Shou-chan a un lado para esquivar los cuchillos arrojadizos, cortándose el brazo en el proceso. Al ver lo cerca que había estado de sufrir una lesión grave, Shou-chan maldijo en voz baja. Mierda, no puedo ganar así. A medida que la lucha continuaba, los pensamientos de Izuku se aceleraron. Esto no funciona, necesitamos una nueva estrategia. Stein puede leer fácilmente los movimientos de Shou-chan y esquivar, y es demasiado rápido para que me acerque sin ser apuñalado, incluso usando bundles. Conseguir refuerzos sería ideal, pero probablemente no lo conseguiré en un tiempo. La única persona cercana con la que puedo contactar es Aizawa Sensei, y él está protegiendo al resto del grupo ahora mismo. Además, no sé dónde estoy exactamente, así que no puedo decirle dónde está. Podría ir a buscar refuerzos, pero eso dejaría a Shou-chan solo o le daría al asesino de héroes la oportunidad de escabullirse y matar a más gente. No, tenemos que quedarnos aquí, y es poco probable que lleguen refuerzos. Eso significa que o bien tenemos que acercarnos sin posibilidad de ser apuñalados, o bien hacer que los ataques de Shou-chan sean menos predecibles. En el lapso de un segundo, Izuku supo exactamente lo que necesitaban para obtener la ventaja. Cuando la batalla se calmó por un breve momento, el asesino de héroes fue rechazado por el fuego. Izuku aprovechó la oportunidad para tocar la muñeca de Shou-chan 2 veces, la señal que habían acordado. Una mirada de asombro cruzó sus rasgos asimétricos, seguida de un susurro. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Estás seguro? Izuku asintió bruscamente. Bueno, solo ten cuidado. Él lo sabía. Después de todo, solo llevaban 2 días trabajando en esta táctica, pero era su mejor apuesta para salir de este punto muerto. Una mano fría agarró la suya, mientras ambos pares de ojos permanecían fijos en su enemigo. Sintió el frío del ki de Shou-chan, y después de pensar rápidamente en poner a Ida y al héroe en un sector separado, se centró en el único pensamiento que, con suerte, cambiaría el rumbo de esta y futuras batallas a su favor. El hielo del ki de Shou-chan pasará a través de bundles para aparecer cuando y donde yo quiera. Izuku percibió la confusión en los ojos de su oponente, algo que sin duda aprovecharía. Analizando rápidamente todo, desde el callejón circundante hasta la postura defensiva del villano, concentró su mente y bajo su pie trasero. De repente, hielo surgió del suelo, envolviendo el pie del asesino de héroes. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero pronto fue reemplazada por determinación al levantar la empuñadura de su espada para liberarse. Como si te lo permitiera. Detrás de la hoja, una columna de hielo surgió de la nada, arrebatándole la espada a Stein. El único indicio del origen del ataque fue el aire ligeramente brillante en su origen. Izuku ya sentía un dolor de cabeza por el esfuerzo de la peculiaridad, pues la continua teletransportación le agotaba el cerebro. Aún así, siguió adelante. Confiando plenamente en su amigo para que lo protegiera, disminuyó la tensión dejando que todo lo demás se desvaneciera de su conciencia. La pared izquierda. Alrededor del cuchillo. Justo delante de él. Junto a su cabeza. Congela el suelo. Congélalo. Mientras enviaba oleadas tras oleadas del hielo de Shou-chan a través de bundles, ni siquiera oía las palabras del asesino de héroes ni las apasionadas respuestas de su compañero. Apenas sentía el frío en la piel y en la mente. Lo único que importaba era la batalla que se desarrollaba frente a él, dominando sus pensamientos, pero de alguna manera separada de él. Era como si estuviera viendo una película, intensamente concentrado en la escena que se desarrollaba frente a él, pero sin ser parte de la acción. El ángulo de la toma cambiaba constantemente, pero eso no importaba. Mientras pudiera ver dónde estaba el antagonista y qué hacía, eso era todo lo que importaba. Todo lo demás era superfluo. Capítulo 57. Cambio radical. Shouto tenía que terminar con esto, y rápido.
El combo que él e Izuku idearon ayer les había dado la ventaja en el combate, pero no era algo que debieran usar con tanta frecuencia tan pronto. Se basaba en una nueva técnica que su amigo había ideado, a la que simplemente llamó conducción, donde pasa objetos continuamente a través de bundles en una especie de teletransportación rápida. Combina eso con una peculiaridad de tipo emisión como la de Shouto, y obtenías su primer movimiento en equipo. Conductor frío, sabía que en algún momento probablemente también usarían su fuego, pero Shouto aún temía quemar accidentalmente a Izuku, así que solo era conductor frío por ahora. Tenía sentido y funcionó bastante bien en la práctica, pero había un pequeño problema. Cuando Izuku usa conducción, la capacidad mental necesaria para mantener a las entidades entrando y saliendo de bundles en un flujo constante es enorme. Con casi todas sus facultades mentales ocupadas, y para evitar que su cerebro se sobrecargue, Izuku, normalmente consciente y observador, se ve obligado a un estado de hiperfijación. Si no logran contener a Stein en los próximos minutos, nadie sabe qué consecuencias tendrá su compañero, sobre todo porque probablemente no notará su propio dolor ni sus heridas. Lo que significa que hasta que pueda sacarlo de ese estado, tengo que mantenerlo a salvo. Con el brazo libre flotando protectoramente frente a ellos, Shouto vio como su hielo emergía de la nada y derribaba la espada. Desafortunadamente, su aparente victoria duró poco, pues Stein liberó su pie de sus ataduras con un crujido audible. No supo si el sonido provenía de hielo o de hueso, ni le importó, ya que el asesino de héroes se lanzó hacia adelante una vez más. Deteniendo su flujo de hielo solo por un instante, Shouto lanzó una ráfaga de fuego contra su atacante para contenerlo, pero su oponente fue demasiado rápido, saltando a un lado y usando la pared del callejón como trampolín para esquivar las llamas. O lo habría hecho si no hubiera brotado más hielo de la pared que se encontraba justo en su camino. Al chocar contra él, el villano maldijo y les arrojó otra daga, solo para que se congelara en el aire y cayera al suelo. Había decidido perdonarlos a ambos, pero si continúan interfiriendo, me veré obligado a cambiar de opinión. Shouto endureció su mirada y su determinación ante la advertencia de Stein. Entonces mejor cambia ahora, porque no me rendiré cuando la gente a mi alrededor se vea amenazada, sobre todo mis amigos. El villano sonrió con sorna, incluso cuando su avance fue detenido una vez más por el hielo. Tienes un empuje impresionante, pequeño héroe. Se deslizó bajo el ataque que rozó su sien. Pero yo también. Desenvainó su espada y apuntó a sus manos unidas. Mierda. Se dio cuenta de que necesitamos contacto físico para Cold Conductor. Los ojos verdes de Izuku estaban fijos en Stein. Ni siquiera se percataba de la necesidad de moverse. Shouto lo agarró por la cintura con la mano libre y los apartó. Izuku está completamente fuera de sí, ojalá terminemos pronto. Continuó esquivando torpemente, priorizando al verde y sus manos unidas. Lo que provocó que su costado se abriera de golpe. Pero a Shouto no le preocupó, no fue tan profundo. Dolió, pero apenas hizo más que sangrar. Preparó su postura de nuevo mientras el asesino de héroes cargaba de nuevo, con la espada en alto y la lengua lamiendo. Pero entonces Izuku congeló el pavimento bajo sus pies, haciendo que su agresor resbalara y sucumbiera a un encarcelamiento glacial. Observó durante un momento, conteniendo la respiración. El asesino del héroe no se movió. Nosotros, lo tenemos. La tensión se desvaneció de su cuerpo al girarse hacia Izuku, aunque se aseguró de no perder de vista al villano. Suavemente, liberó su mano de un agarre gélido y colocó su brazo izquierdo, ya caliente, sobre el de su compañero para aliviar la congelación acumulada. Oye, Izuku. Ya pasó, puedes volver. El verde no dio ninguna señal de haber escuchado. Shouto resopló. Tierra Izuku, adelante, cadete espacial. Chasqueó los dedos frente a su cara. Adelante, cadete espacial. Izuku parpadeó al ver los dedos chasqueantes a la altura de sus ojos. Se llevó la palma de la mano a la frente e hizo una mueca de dolor al sentir un intenso dolor en el cráneo. Su don protestaba por usar una técnica para la que aún no estaba preparado. Sus ojos recorrieron la escena, permitiéndose finalmente comprender la situación en su conjunto. Shou-chan estaba allí, con aspecto aliviado, y el asesino de héroes, afortunadamente, seguía dentro de su propio mini glaciar. Oh, ellos ganaron. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo te sientes? Levantó la mano derecha, la izquierda estaba congelada, y firmó lo mejor que pudo con un brazo.
Me duele el brazo, me duele la cabeza, pero estoy bien. Su mejor amigo suspiró y le dio una palmadita en el hombro. Bien. Pero no más usos extenuantes de peculiaridades por el resto del día, y no uses conductor por más de un par de minutos seguidos hasta que hayas practicado más, ¿entiendes? No queremos que se repita lo de Usj. Izuku asintió en respuesta, y estaba a punto de firmar una respuesta, cuando escuchó un tintineo silencioso. Como metal sobre hielo. Su atención volvió al villano capturado demasiado tarde, pues Stein fracturó el hielo lo suficiente como para liberar una mano que aún sostenía una espada. Shou-chan se giró justo a tiempo para verlo levantar el filo, con su lengua grotescamente larga deslizándose por él. En el momento en que su lengua lamió una pequeña franja roja, Shou-chan se puso rígido. Dispara. No puedo moverme. Eso no es bueno. Con un brazo libre, Stein se deshacía del hielo rápidamente. Si no hacemos algo pronto, se escapará o, peor aún, nos matará. Izuku sacudió a su inmóvil compañero, con la desesperada esperanza de incitarlo a la acción, aunque sabía que no funcionaría. El pánico lo invadió, y el intercambio de gritos no hizo más que aumentar. Todos los falsos héroes deben ser exterminados del mundo. Ese es mi credo, y lo haré realidad. Corre, Izuku. Sal de aquí. Esos dos que salvaste no merecen ser llamados héroes. Tráemelos, o tú y tu amigo seréis juzgados en su lugar. Izuku, vete. No me importa si tienes que dejarme, simplemente vete. Es demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado... ¡No! Para. Cálmate. Piensa. Recuerda lo que te enseñó Sensei. En tiempos de crisis, tu cerebro suele ser tu mejor aliado. Puedo superar esto, pero no si estoy en pánico. Piénsalo bien. No puedo con él solo. Es demasiado arriesgado usar conductor frío ahora mismo, sobre todo con Shou-chan paralizado. Podría llevarnos a Boundless, pero eso dejaría escapar al asesino de héroes, y no sé si irá a por Ida, ese héroe profesional, o incluso a por mí y a Shou-chan otra vez. Los refuerzos siguen sin ser una opción. ¿Sería mejor que se diera por vencido? Bueno, creo que vale la pena intentarlo. Mientras Izuku tomaba una decisión, Stein había terminado de liberarse de su prisión de hielo y se acercó sigilosamente a los dos adolescentes. Levantó su espada hacia el verde en una amenaza implícita y habló una vez más. ¿Y bien, pequeños héroes? ¿Ya tomaron su decisión? Izuku ignoró el dolor en su brazo izquierdo y usó ambas manos para hacer señas con la mayor claridad posible. ¡Alto! Por favor, por favor. Amigo, no luches. Stein observaba, pero no hizo ademán de bajar la espada. Si intentas hablarme, debes saber que nunca aprendí lenguaje de señas. Está bien, Shou-chan puede traducir. Deja de firmar y vete, Izuku. Estaré bien, solo regresa con Aizawa Sensei. Shou-chan no parecía estar en condiciones de traducir. El villano se acercó más, dispuesto a masacrarlos en cualquier momento. ¿Cómo puedo convencerlo de que pare si no puede entenderme? Sin que nadie se lo pidiera, las palabras de sus maestros volvieron a su mente. Todo lo que había aprendido en fundamentos sociales, desde superar el miedo hasta la resolución de conflictos y todo lo demás, inundó sus pensamientos. Incluso las lecciones recientes sobre cómo manejar conversaciones difíciles parecían, casualmente, apropiadas para esta situación. No podría haber conversaciones más difíciles que convencer a un asesino en serie de que se retire antes de cortarte en pedazos. Probablemente no hubo muchos más cruciales. Sé lo que tengo que hacer, y ahora es el momento de hacerlo. Todos me apoyan. Shou-chan, Aizawa Sensei, el director Netsu, Itsune, y To-chan, todos los de Pre-Heroics. Me han apoyado todo este tiempo, animándome, pero nunca forzándome. Comprensivos, pero nunca juzgando. Complacientes, pero nunca quejándose. Pero ahora es el momento de aprovechar ese apoyo y dar un paso al frente. He dejado que este miedo domine mi vida durante demasiado tiempo. La voz de Izuku se quedó atrapada en su garganta. La espada se elevó en el aire. Izuku reunió todo su coraje e instó a sus cuerdas vocales a moverse. La hoja comenzó su rápido descenso, apuntando a una cabeza bicolor. Izuku empujó su voz más allá de sus labios, y las palabras que salieron fueron, hablemos de ello. No era lo que esperaba. Capítulo 58.
Conversación H. Hablemos de ello. La espada se detuvo a pocos metros de la cabeza de Shochan cuando Stein arqueó una ceja. Así que puedes hablar. Y bien. ¿Vas a traer a esos falsos héroes para que los juzguen? Vamos, bocazas, no me des la espalda. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Tú tienes creencias. Yo también. Se llevó la mano al esternón, agarrando con cuidado el frasco de arena de colores que reposaba allí. Sentía su peculiaridad vibrando en el fondo de su mente, dándole el valor para hablar como lo hace en Sin Límites. Nuestras creencias son diferentes, pero eso no significa que no podamos llegar a un acuerdo. Sus palabras fueron tranquilas, pero claras, y captaron la atención del asesino de héroes. He aprendido que, cuando la gente no está de acuerdo, discutir y pelear no lo soluciona. Cuando se acaba, siguen en desacuerdo. Shou-chan, aún paralizado, tenía una expresión extraña en el rostro y en la voz. Izuku, aún así, Izuku continuó. La mejor manera de superar un desacuerdo es sentarse y discutirlo con calma y respeto. Extendió la mano. Entonces hablemos. El silencio llenó el callejón. Observando la mano extendida con recelo y curiosidad, el villano finalmente habló en medio del silencio. ¿Pretendes atraparme y entregarme a los héroes? Izuku se tragó el nudo que se le formaba en la garganta. De verdad quiero callar ya, pero tengo que llegar hasta el final. No te voy a mentir, en cuanto terminemos de hablar, te delataré. Pero tomar mi mano es también tu mejor oportunidad de llegar con los demás. Miró a Stein a los ojos, esforzándose por demostrar lo serio que era. Y lo decía en serio cuando dije que quería hablar. No nos interrumpirán allí, y podemos hablar en igualdad de condiciones. Mis amigos no correrán peligro, y tú sabrás dónde están los demás. Por favor acepte, por favor acepte, por favor acepte. Stein resopló divertido y envainó su espada. Muy bien, pequeño héroe. Hablemos. Cuando los tres llegaron a Boundless, Izuku suspiró aliviado, la comodidad de su Kirk lo inundó gran parte de su estrés y ansiedad. Mientras el asesino de héroes miraba alrededor del vacío brillante, Izuku se giró hacia su amigo. Dios mío, Shochan. ¿Estás bien? Estaba tan preocupada que pensé que te iba a matar y. Estoy bien, Izuku. Solo, los ojos heterocrómicos se llenaron de lágrimas. Significa mucho para mí que hayas enfrentado tu miedo y hablado así. Has progresado mucho. Se sonrojó ante el elogio, rascándose la nuca. Gracias. ¿Sigues paralizado? Sí. Stein, que había estado esperando con sorprendente respeto a que Izuku estuviera listo para hablar, respondió a la pregunta no formulada. Pronto se calmará. Eres tipo O, ¿verdad? Shou-chan lo miró confundido. ¿Sí? Sin embargo, Izuku lo entendió rápidamente. Oh. Stein-san, la fuerza de tu don varía según el tipo de sangre de la víctima. Correcto. Las personas con tipo B son las que más tiempo quedan paralizadas, y las del tipo O, las más cortas. Tu amigo debería volver a la normalidad en 1 o 2 minutos. El pelinegro prácticamente le sonrió al villano. Gracias por tu honestidad. Te lo agradezco mucho. Que sea un asesino no significa que no sea humano. Además, quiero que esta sea una conversación honorable, y una muestra honesta de gratitud ayudará a establecerlo. Dirigiéndose a Shou-chan una vez más, preguntó. En ese caso, ¿puedo enviarte a asegurarte de que Iridasan y el héroe profesional estén bien? Los tengo en una sección aparte. Shou-chan miró entre él y el asesino de héroes, ligeramente preocupado. Puso los ojos en blanco con cariño. Sabes que estoy más seguro aquí que en cualquier otro lugar, ¿verdad? Estaré bien. Además, solo vamos a hablar, y dudo mucho que me ataque. Su compañero suspiró en señal de aceptación. De acuerdo. Pero llámame si me necesitas, ¿de acuerdo? Sé que puedes defenderte fácilmente en Boundless, pero aún así, estoy aquí para ti, física y emocionalmente. Sonrió, pero pronto se convirtió en una mueca traviesa. Y tengo permiso para sermonear a nuestro compañero sobre lo idiota que es y por qué su venganza personal fue tan estúpida como peligrosa. Izuku rió, justo cuando el borde del vacío se adelantó para pasar a Shou-chan a la otra sección. Por favor, hazlo. Asegúrate de mencionar cómo desobedeció a un héroe profesional, deshonró a la UA y persiguió a un villano peligroso sin apoyo, estrategia ni plan de escape, como un tonto. Servirá.
Una vez que Shou-chan fue llevado sano y salvo al otro sector, se volvió hacia Stein. Gracias por su paciencia mientras solucionaba el asunto. Ahora, ¿hay algún escenario en particular que le gustaría que discutiéramos? Puedo transformar bundles en cualquier cosa con la que esté familiarizado. No importa. Izuku tarareó ante la brusca respuesta, frotándose la barbilla. Bueno, si estás seguro, supongo que elegiré, ¿cuál es un buen lugar para tener una conversación seria sobre ética e ideales? Ah. Ya lo sé. A su orden mental, los fractales del vacío se transformaron en una ornamentada casa de té, con seda carmesí que colgaba del techo y quemadores de incienso que desprendían un dulce aroma. En el centro de la habitación había una mesa baja con un intrincado dragón enroscado sobre la mesa y dos mullidos cojines a cada lado. Tanto el aspirante a héroe como el asesino de héroes se sentaron sobre los cojines, uno alegremente y el otro con vacilación. En cuanto ambos se acomodaron, una tetera llena de té humeante, 2 tazas, una jarra de crema y un tazón de azúcar se materializaron entre ellos. Izuku se sirvió una taza sin perder tiempo, sin notar al principio la cautelosa reticencia del otro. ¿Sabes? Nunca he estado en una casa de té. Solo vi esta en una película, y desde entonces he querido recrearla. Y no te preocupes por si el té está envenenado ni nada, Stein-san. No te haría eso cuando ya has accedido a hablar, y además no es té de verdad. En cuanto salgamos de Boundless, será como si nunca hubiéramos bebido nada. Tomó un sorbo para dejar en claro su punto, sonriendo cuando el villano finalmente cedió y preparó su propia taza. No entiendo bien por qué llego tan lejos para hablar, pero supongo que seguiré la corriente por ahora. Bueno, Aizawa Sensei me enseñó que estas cosas se hacen mejor cuando ambas partes se sienten cómodas, y el director Netsu dijo que el té es una excelente manera de relajarse y mantener la calma mientras se tienen este tipo de conversaciones. Si vamos a hacer esto, quiero hacerlo bien. Pareces bastante ansioso por esto. Izuku tragó el té con fuerza para no escupirlo, y dejó caer la cabeza sobre la mesa. ¡Cielos, no! Solo intento evitar que los nervios me consuman, fingiendo que no soy un manojo de ansiedad. Stein lo miró con curiosidad. Eres bastante honesto, ¿verdad? En fin, vine a hablar a petición tuya, así que no te atacaré hasta que termine nuestra conversación. Además, supongo que, como esta es tu peculiaridad, eres la única forma de entrar o salir. Sí. No sé si matarme te liberaría, o si te quedarías aquí para siempre, o si Boundless desaparecería contigo dentro, y no puedo decir que quiera averiguarlo. El asesino de héroes se rió, fue más bien un bufido ligeramente divertido, y eso alivió un poco la aprensión del adolescente. En fin, vayamos al grano. Primero, me gustaría escuchar tus creencias y motivaciones en tus propias palabras. Shouto recuperó la movilidad poco después de ser transferido al otro sector. Comenzó con un tic de sus dedos, antes de que un escalofrío le recorriera todo el cuerpo al desaparecer los efectos del don. Sacudió la cabeza para quitarse de encima la incómoda sensación de parálisis y la rigidez persistente que le quedaba. Sin embargo, tras unos estiramientos rápidos, estaba como nuevo. Con su cuerpo bajo control, centró su atención en los demás. Teniendo en cuenta que ambos se encontraban inmóviles en el suelo, era seguro decir que todavía estaban paralizados. Ida estaba boca abajo con la herida casi vendada, aunque parecía que quien lo estaba curando se había marchado de repente. Sin embargo, la herida no era mortal, y el sangrado parecía haber disminuido considerablemente, así que Shouto no estaba demasiado preocupado. El héroe profesional estaba boca arriba, y al igual que cuando él e Izuku entraron en la contienda, no veía ninguna herida grave. Aún así, sabía que no debía asumir nada, así que preguntó de todos modos, mientras se acercaba para terminar de administrar primeros auxilios. Eres nativo, ¿verdad? No veo ninguna lesión, pero ¿necesitas atención médica? No puedo decir que esté completamente cualificado, pero al menos tengo conocimientos básicos de primeros auxilios. Volviendo la vista, pero con el cuello inerte, el profesional respondió. ¿Ah, sí? Soy nativo, quiero decir. Me avergüenza decir que el asesino de héroes me atrapó bastante rápido, pero por eso no estoy herido. Eres uno de los 2 niños que vinieron a rescatarnos, ¿verdad? Sí. Soy Shouto, y mi amigo es Izuku.
Este es su don, Boundless, en el que te encuentras. Es perfectamente seguro, e Izuku nos devolverá a la realidad cuando sea seguro hacerlo. Ida guardó un extraño silencio mientras Shoto y Native hablaban. Bueno, eso lo explica todo. ¡Qué peculiaridad! Primero llegamos a este lugar extraño, y entonces una mujer de pelo verde empezó a vendar a ese chico de repente, antes de desaparecer de repente. Debió ser entonces cuando empezó a usar conductor. Se agachó y empezó a vendar la herida de su compañero con las vendas nuevas que habían aparecido. Sí, fue una manifestación de su madre, y probablemente desapareció cuando Izuku tuvo que concentrarse en una nueva técnica, así que no pudo dedicarle la energía mental necesaria para mantenerla formada. Eso tiene que ver con cuando empezó a hacer mucho frío y hielo aquí. Eso lo pilló por sorpresa. ¿Se le congeló el cerebro? Seguro que querrá oír esto. Shoto estaba a punto de responder, pero fue entonces cuando Ida por fin se dignó a hablar. No debiste haber interferido. Esa era mi batalla. Le dirigió su mejor mirada de desaprobación a su enojado paciente. ¿Y qué? ¿Dejarte morir? Así no funcionan los héroes, Ida. Y por si lo has olvidado, los héroes tampoco se lanzan a la venganza contra un villano, sobre todo solos y sin un plan B. En otras palabras, lo que hiciste no solo fue poco heroico, sino increíblemente estúpido. Así que antes de decirnos qué deberíamos o no hacer como aspirantes a héroes, necesitas analizarte a ti mismo y qué tipo de héroe quieres ser. No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Que lastimó a alguien a quien amas y admiras? ¿Que las cosas nunca volverán a ser iguales por lo que pasó? ¿Que tienes toda esta ira y dolor furiosos dentro de ti que no sabes cómo calmar? Noticia de última hora, Ida. Lo sé. Ver el rostro de su compañero de clase estremecerse le ayudó a darse cuenta de lo molesto que estaba. Necesito controlar mi temperamento. Shoto juntó las manos frente a él, como si rezara por paciencia, mientras se obligaba a respirar hondo y hablar con calma. Lo que sientes ahora, lo sentí durante mucho tiempo mientras crecía. Estaba tan lleno de ira contra la persona que me hizo daño a mí y a mi familia, que pasé años albergando una rabia ardiente escondida tras una fachada de fría indiferencia. Los recuerdos de esa época se sentían amargos y arrepentidos. Suspiró, aceptando el sentimiento y dejándolo ir, antes de permitir que se formara una pequeña sonrisa. Pero entonces las cosas cambiaron. Yo cambié. Tenía una nueva meta, una razón para mejorar y dejar atrás esa angustia. Aprendí a gestionar esos sentimientos, sin reprimirlos ni dejar que se descontrolaran, sino reconociéndolos y liberándolos de forma saludable. Esa es, de hecho, una de las principales razones por las que estoy en Pre-Heroics. Para poder superar el dolor de mi pasado y controlar esas emociones. Aún me queda mucho camino por recorrer, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que ya no soy la misma persona que era. Ida guardó silencio mientras compartía su historia, y Shoto pudo ver la contemplación en sus ojos. Te dejaste cegar por la ira, actuando de la única manera que se te ocurrió para detener esos sentimientos. Sé cómo es eso, yo mismo lo he hecho muchas veces. Pero mis amigos y maestros me enseñaron algo que creo que tú también necesitas escuchar. Miró a Ida a los ojos. Las emociones en sí mismas no son malas, y tampoco lo es el pensamiento lógico. Sin embargo, el problema surge cuando dejas que una prevalezca sobre la otra. Si dejas que la lógica gobierne sin la emoción, te vuelves insensible y antipático. Si actúas según tus emociones sin pensar, pierdes el control de ti mismo y tu capacidad de tomar decisiones inteligentes. Eso es lo que hiciste. No es tu dolor ni tu resentimiento lo que te metió en este lío. Tienes derecho a sentirte así, y dadas las circunstancias probablemente deberías sentirte así. Es el hecho de que dejaste que tu corazón herido se adueñara de tu cerebro, cuando se supone que deberían trabajar juntos. Parecía que la parálisis finalmente había desaparecido, pues el adolescente de cabello azul se incorporó con cuidado hasta quedar sentado. Ya, veo. Supongo que, en retrospectiva, mis acciones fueron imprudentes y descaradas. Como dijiste, me dejé llevar por la ira y no pensaba con claridad, lo que me puso en peligro no solo a mí, sino también a todos ustedes. Por eso, me disculpo. Shoto asintió en señal de aceptación. Mientras lo entiendas y te esfuerces por no cometer el mismo error en el futuro, serás un héroe digno de la familia Ingenium. Por supuesto.
Me esforzaré por aprovechar al máximo la segunda oportunidad que me han dado tú e Izuku y estar a la altura del legado de mi hermano. Con su brazo ileso agitando el aire para enfatizar su discurso, parecía que Irida se había tomado muy en serio las palabras de Shouto. Me alegra que haya vuelto a ser el mismo, aunque un poco deteriorado. Entonces, tras haber permanecido callado todo el rato, Nativo intervino. ¿Sabes? Me alegra que hayas aprendido esta lección de vida y todo eso, y definitivamente no vayas tras más villanos de primera categoría antes de estar listo, pero ¿te importa que me alegro un poco de que lo hayas hecho? Porque sin duda habría sido picadillo si no hubieras necesitado que me rescataran. Con su movimiento también recuperado, le sonrió a Shouto. Además, si no fueras tan bueno en combate, te recomendaría un cambio de carrera. Por ejemplo, eres muy bueno dando discursos motivacionales. Eso hizo que Irida comenzara a cortar el aire nuevamente, parloteando sobre alguna tangente u otra, mientras Shouto simplemente se reía. Me pregunto cómo estará Izuku, aunque si alguien puede calmar a un asesino en serie, es él. Stein no sabrá que lo golpeó. Capítulo 59. Culminación. Primero, me gustaría escuchar tus creencias y motivaciones en tus propias palabras. Izuku mentiría si dijera que no estaba nervioso por todo esto. Allí estaba, sentado frente a un asesino de renombre, y en lugar de arrestarlo de inmediato, huir o lo que fuera que se suponía que alguien debía hacer en esta situación, le pedía que discutieran sus diferentes opiniones para llegar a un entendimiento mutuo. Cualquiera que fuera la mejor opción en este escenario, sentarse a charlar mientras tomaban un té probablemente no lo era. Por otra parte, también mentiría si dijera que no siente curiosidad. ¿Qué impulsó a Stein a matar gente? ¿Por qué se centraba en los héroes? Y, quizás sobre todo, ¿por qué habría accedido a esta conversación en primer lugar? Ignorante de los tumultuosos pensamientos y sentimientos de Izuku, el asesino de héroes tomó un sorbo del té artificial y comenzó a hablar. Mis motivos son simples. Este mundo está plagado de falsos héroes, personas que ostentan el título pero no poseen las cualidades de un verdadero héroe. Buscan fama, fortuna, poder y prestigio, pero no les importa cómo conseguirlo. Ven el heroísmo como un medio para alcanzar esos fines, y solo realizan hazañas heroicas cuando les benefician. La sociedad se ha visto invadida y enamorada de héroes egoístas, cobardes y corruptos. Por eso me he propuesto eliminar las imposturas del mundo, infundiendo miedo en quienes, con engaños, afirman ser héroes. Izuku se frotó la barbilla, pensativo, dándole vueltas a lo que le habían dicho. Vale, si me permites preguntar, ¿podrías decirme cuáles consideras que son las características de un verdadero héroe? O, quizás, darme un ejemplo. Stein parecía extrañamente emocionado al responder eso. Espera, es él. Un verdadero héroe es aquel que lucha por salvar a todos, sin importar quiénes sean ni qué se deba hacer para salvarlos. Salvan por el mero hecho de salvar, sin esperar compensación ni reconocimiento. Un verdadero héroe es alguien como Olmig, que lucha por la paz y la justicia sin flaquear ni sucumbir a deseos egoístas. Los ojos oscuros del villano se iluminaron al hablar del héroe número 1, con un dejo de adoración en su tono. Dios mío, es un fanático. Tengo que decirle, no, concéntrate. Puedes decirle a Shou-chan luego, concéntrate en lo que estás haciendo ahora. Bebiendo su propio té para ocultar su revelación, el asesino del héroe era fanático de Olmig, ¿quién lo diría? Repasó mentalmente su lista de verificación sobre cómo conducir una discusión como esta. Primero, establecer un terreno neutral y establecer un tono respetuoso y honesto. Luego, permitir que la otra persona presente su punto de vista en sus propios términos, sin interrumpir. Escuchar atentamente, hablando solo para demostrar que se escucha o para pedir aclaraciones. No antagonizar al otro ni mencionar las propias opiniones todavía. Después, cuando haya terminado, resumir su postura con tus propias palabras para asegurarte de que lo entiendes y demostrar que lo has estado escuchando. Ya veo. Así que, básicamente, crees que la gran mayoría de los prohéroes de nuestra sociedad no merecen el título, actúan con egoísmo y usan el heroísmo para impulsar sus propios intereses. ¿Crees que los héroes deberían ser como Olmig, salvando a la gente no por dinero ni reconocimiento, sino simplemente porque es lo correcto? Por eso, has buscado eliminar a los falsos héroes, para que solo queden los verdaderos. ¿Lo entendí bien?
El hombre moreno asintió con la cabeza mientras leía su resumen, aparentemente complacido con su disposición a escuchar. Esa es la esencia. Admito que su sincero intento por escuchar y comprender mis creencias es refrescante. No muchos llegarían tan lejos, sobre todo por alguien a quien consideran un enemigo. Izuku sonrió levemente. Bueno, es algo en lo que Shou-chan y yo hemos estado trabajando mucho. Aizawa Sensei insistía en que sabíamos cómo resolver los desacuerdos sin que se convirtieran en discusiones triviales. Gracias a eso, aprendí a respetar las creencias y opiniones de los demás, incluso si difieren de las mías, y solo pido que me devuelvas esa cortesía. Claro que puedo lograrlo, y supongo que es justo que te escuche cuando estás tan atento a mis propias opiniones. Ante el acuerdo de Stein, Izuku no pudo evitar pensar en las palabras de su maestro. Ser grosero o malo con los demás los lleva a devolver esa grosería, pero cuando actúas respetuosamente hacia una persona, ellos están más inclinados a ser respetuosos contigo a su vez. Vaya, bueno, sabía que Sensei tenía razón, pero aún así es genial verlo. O sea, ¿me habría escuchado Stein si le hubiera gritado? Pero como fui cortés... ¡Aquí estamos! Ahora puedo compartir mis propias creencias, con calma y respeto, por supuesto. Pasó las manos distraídamente sobre su taza de té, seleccionando cuidadosamente sus palabras para expresar su punto de vista, sin enfadar al hombre sentado frente a él. Antes de explicar lo que pienso sobre todo esto, creo que sería mejor compartir un poco de mi pasado. Así tendrás una mejor idea de mi punto de vista. Con un asentimiento del villano, Izuku respiró hondo y comenzó su historia. Tuve una infancia difícil, aunque quizás sea un eufemismo. No entraré en detalles, pero básicamente sufrí un grave abandono durante años. Me escondía en mi propia casa, temeroso de lo que mi padre haría si me hacía notar. La escuela no fue mejor. Me desarrollé tarde, así que los otros niños me acosaban sin parar porque pensaban que no tenía ninguna peculiaridad. Fue tan malo que dejé de hablar por completo. Pedirte que hablaras conmigo fue la primera vez que dije más de 2 palabras fuera de Boundless desde que tenía 5 años. Pudo ver un destello de compasión en los ojos del hombre. Eso explicaría por qué estuviste tan callado durante nuestra batalla. Asintió solemnemente. No le gustaba hablar de esto, pero era necesario. Sí, todavía me aterroriza, pero he estado trabajando en ello. En fin, todo culminó cuando, poco después de descubrir mi don, el matón principal me dio una paliza tan fuerte que me rompió una costilla. Solo tenía 7, casi 8 años, y decidí que ya no quería vivir en la realidad. La expresión de sorpresa de Stein estaba un poco amortiguada por su máscara, pero aún así era notable. Durante años, pasé todo mi tiempo aquí, saliendo solo para robar cosas, tanto para cubrir mis necesidades como para alimentar mi cleptomanía. Sabía que estaba mal, pero no me importaba. ¿Por qué debería importarme, cuando me arrebataron todo lo que siempre me había importado? Que ellos perdieran unas cuantas bolas de arroz o un buen par de zapatos no era nada comparado con lo que yo había perdido. Rompió el contacto visual y bajó la mirada a la mesa, avergonzado de la persona que había sido tan solo un año antes. Casi seguro que habría seguido así de no haber conocido a Shou-chan. Dio un sorbo a su té, aliviado al llegar finalmente a la parte más feliz de su historia, mientras el asesino de héroes escuchaba. Fue un encuentro casual, pero fue suficiente. Nos hicimos amigos, uniendo nuestro sufrimiento mutuo y apoyándonos mutuamente. Finalmente, Shou-chan, Aizawa Sensei y el director Netsu me convencieron de darle otra oportunidad al mundo real. Izuku sonrió con cariño. Ahora, ¡Aquí estoy! aprendiendo a controlar mis impulsos cleptómanos, superando mis miedos más profundos y con el objetivo de salvar el mundo que solía odiar. Suspiró, antes de volver a mirar fijamente al villano. Lo que digo es que la gente es complicada. Para empezar, es imposible saber qué clase de persona es en su interior. Aunque la conozcas desde hace mucho tiempo, nunca entenderás del todo cómo actúa, cómo piensa. Pensó en Shou, y en esa pequeña pieza que siempre faltaba, pase lo que pase, simplemente porque no era Shou-chan. ¿Cuántas personas crees que, si me vieran robando, habrían alertado a las autoridades sin molestarse en averiguar por qué robaba? Lo que necesitaba era comida y terapia conductual, no antecedentes penales, pero si me hubiera visto cualquier otra persona ese día, es muy probable que eso fuera lo que hubiera conseguido.
Si condenas a alguien antes de conocer toda la historia, es inevitable que te pierdas lo que realmente está pasando. Stein permaneció en silencio, esperando pacientemente a que Izuku terminara su pieza. Y más allá de eso, la gente puede cambiar. Yo sé que lo he hecho. Si les das la oportunidad, el apoyo y el ánimo que necesitan, incluso alguien que alguna vez se consideró una causa perdida puede tener un nuevo comienzo. Lo veo todos los días en Pre-Heroics. Hemos recibido la ayuda que necesitamos para una segunda oportunidad en nuestras vidas, y se nota. Cada día, Shou-chan mejora un poco más en el uso del fuego que una vez odió, y To-chan cree un poco más que puede ser un héroe en lugar de un villano. Ama-senpai se siente un poco menos ansiosa con la gente. Todos estamos creciendo y mejorando, y nada de esto habría sucedido si los profesores de la UA se hubieran dado por vencidos como todos los demás. Entiendo de dónde vienes, Stein-san, de verdad. Entiendo que si los héroes van a ser los modelos a seguir que son, deben asumir la responsabilidad. Caramba, Shou-chan sabe mejor que nadie que no todos los héroes profesionales son realmente heroicos, pero llamarlos impostores y condenarlos a muerte solo porque no son tan valientes y griega. Noble como Olmig, para mí, eso es miope y de mente cerrada. Me parece que estas personas, seres humanos con defectos, como el resto de nosotros, ignoran las razones de su comportamiento, el verdadero problema, y les niegan la oportunidad de cambiar. Honestamente, no creo que eliminar a estos falsos resuelva nada. La gente seguirá teniendo problemas, seguirá siendo imperfecta, seguirá siendo falsa heroína. La única diferencia es que ahora nunca tendrán la oportunidad de mejorar y convertirse en verdaderos héroes. Si quieres más héroes de verdad, no puedes reducirlos. Necesitas dejarlos crecer. Un manto de silencio los envolvió, envolviéndolos e inundando la casa de té fractal. Conteniendo la respiración, Izuku esperó a ver si sus palabras habían llegado a su compañero, con la esperanza de que escuchara su súplica de detenerse. Ninguno se atrevió a moverse, el peso de lo dicho los agobiaba. Ambos sabían perfectamente que lo que sucediera a continuación sellaría el destino de innumerables personas. Sus vidas estaban en manos de un asesino despiadado, y el chico al que se le había dado otra oportunidad de vivir. Pero al final, ese momento de tensión, atrapado entre la vida y la muerte, tenía que terminar. El asesino del héroe fue el que habló y lo rompió. Supe que eras un tipo raro desde el momento en que llamaste para hablar conmigo. Tenía la esperanza de que no fueras un hipócrita santurrón como tantos otros, de que pudieras demostrar la moral que dices tener. Le sonrió al verde. No me decepcionó. Así que, en honor a tu integridad, intentémoslo. Izuku ladeó la cabeza, confundido. ¿Intentar qué? Inténtalo a tu manera. Dices que las personas pueden convertirse en verdaderos héroes si se les da una segunda oportunidad, así que demuéstralo. Permitiré que tú y tu amigo me entreguen a la policía. Abrió los ojos de par en par al ver al asesino de héroes ponerse de pie. Los observaré a ti y a tus amigos desde la cárcel, observaré cómo se convierten en profesionales. Si tienes razón y tú y tus amigos se convierten en buenos héroes, cancelaré mi cruzada. La expresión de Stein se tornó seria. Pero recuerda que si te equivocas y esta segunda oportunidad no es suficiente, iré a borrar tu hipocresía con mis propias manos. Izuku le devolvió la mirada y se puso de pie mientras la casa de té se desvanecía. Te lo aseguro, así que no pierdas de vista a los preheroicos. No te decepcionaremos. Espero que no lo hagas. Cuando su maestro le respondió, diciendo que los héroes los esperaban, Izuku envió primero a Shou-chan, y Ida y Native, al parecer, ese era el nombre de ese héroe, de vuelta a la realidad. Luego, tras ser entregados sanos y salvos, se dirigió a Stein. ¿Listos? Les dije que vendrías por voluntad propia, así que no deberían ser muy bruscos. Probablemente. Tu preocupación es amable, pero innecesaria. Puedo soportar un poco de maltrato. Izuku resopló mientras le tomaba la mano. Ya lo sé. Es solo que confiaste en mí lo suficiente como para hablar, y ahora confías en mí para demostrar mi valía. No quiero abusar de esa confianza, aunque seas un villano, un exvillano, supongo. Un pensamiento rápido después, y los dos estaban de vuelta en Osu, con Stein siendo detenido rápidamente, y gentilmente, afortunadamente, e Izuku envuelto en los brazos expectantes de su mejor amigo y maestro.
Cuando finalmente se apartaron, Aizawa-sensei le puso las manos en los hombros mientras se agachaba a la altura de sus ojos. Izuku, por favor, no vuelvas a hacer eso. Podrías haber resultado gravemente herido, y ninguno de nosotros habría podido hacer nada al respecto, así que por favor deja de llevar villanos altamente peligrosos a Boundless contigo antes de que siquiera tengas una licencia de héroe. Izuku asintió, debidamente reprendido, y el profesor de cabello negro le alborotó el cabello. Después de la reprimenda obligatoria, déjame decir esto. Gran trabajo. Aún no sé exactamente cómo salió todo, pero sacaste a todos con vida y relativamente bien. El hecho de que convencieras a Stein de entregarse es, sinceramente, una grata sorpresa. Así que, buen trabajo, Andos. Aunque espero un informe completo más tarde, ¿entiendes? Con Stein ya en marcha, Ida se dirigió al hospital y todos los prehéroes se reunieron de nuevo. Llegó el momento de evacuar finalmente con el resto de los civiles. El caos se había calmado bastante, pero aún quedaba mucho por hacer antes de que los héroes pudieran irse a dormir. Sin embargo, según su profesor, dejarían eso en manos de los profesionales y regresarían a la escuela lo antes posible. El grupo apenas había empezado a caminar cuando Izuku sintió un doloroso pinchazo justo encima del cuello de su traje. Al estirarse, sintió algo largo y delgado que le sobresalía del cuello. Izuku. ¿Qué pasa? Lo sacó para mirarlo. Una pequeña aguja, con una mota de su sangre en la punta. Observó cómo el rostro de Shou-chan pasaba de perplejo a sorprendido y angustiado, mientras su visión se nublaba y su cuerpo se balanceaba. Izuku. Apenas registró los gritos de sus amigos y el suelo cayéndose antes de que el mundo se volviera negro. Capítulo 60. Oportunidad. Debajo de las capas de creciente horror y pánico absoluto, Shouto tenía un pensamiento coherente. No creo que mi corazón pueda soportar mucho más esto. Cuando él e Izuku fueron a buscar a Ida, Aizawa-sensei confió en él para mantener a salvo a su compañero. Ese era su trabajo. Proteger a Izuku, para que pudiera concentrarse en la evacuación y la exfiltración. Y lo había logrado, hasta que quedó paralizado. En ese momento, con el asesino de héroes a punto de destrozarlos e Izuku negándose a huir, supo que había fracasado. Su mejor amigo iba a morir, todo porque Shouto no era lo suficientemente fuerte. Había hecho todo lo posible, pero lo mejor que pudo no fue suficiente. El hecho de que Stein aceptara hablar con Izuku, que hablara en realidad era otra cosa, fue un auténtico milagro. En cuanto llegaron a Boundless, Shouto pudo dejar atrás el miedo y la culpa. Después de todo, no había lugar más seguro para su amigo que una dimensión que pudiera controlar a voluntad. Ida y Native se salvaron, y al parecer Izuku convenció al villano de rendirse. Regresaron a la realidad, un poco maltrechos, pero rotundamente victoriosos, y Shouto se conformó con volver a Wa y aclarar sus complejos sentimientos más tarde, preferiblemente después de una buena noche de sueño. Pero luego vio a Izuku hacer una mueca de dolor, aunque levemente, así que estaba siendo súper atento con su amigo para asegurarse de que estaba bien, de mandarlo. Izuku. ¿Qué pasa? El verdoso se llevó la mano a la nuca y sacó una aguja. ¿De dónde había salido? Al principio no le preocupó mucho, pensando que solo eran restos o un proyectil errante de alguna de las batallas que se libraban a su alrededor. No le preocupó, al menos, hasta que las pupilas de Izuku se dilataron de forma anormal y perdió el equilibrio. A esas alturas ya estaba muy preocupado. Izuku. Esa aguja, alguien lo drogó. Y justo antes de que pudiera atrapar a su desplomado amigo, un gnomo alado se abalanzó y lo atrapó. Los ojos verdes se cerraron cuando la pata con garras del gnomo lo alzó por el aire, llevándolo a su destino con una presa atrapada en sus garras. Gritos de angustia resonaron en el grupo cuando se llevaron a su amigo y compañero de clase. El brazo izquierdo de Shouto ansiaba lanzar una bola de fuego, pero el riesgo de alcanzar a Izuku era demasiado grande. Desconcertado, solo pudo observar cómo su mejor amigo se alejaba cada vez más. Izuku. No, haz una rampa, ahora. Su cerebro en pánico no podía reconocer la voz que le hablaba con tanta urgencia. Sin embargo, sus instintos de batalla duramente ganados no necesitaron hacerlo, ya que su pie se deslizó automáticamente hacia adelante para crear una pendiente helada debajo del hombre que corría frente a él.
Todo sucedió tan rápido que incluso la mente bien entrenada de Shota apenas pudo comprenderlo. Todo empezó con la angustia de Shoto al llamar a su compañero. Se dio la vuelta y vio una aguja muy sospechosa caer de los dedos de su alumno, quien empezó a desplomarse como una marioneta que había perdido los hilos. Shota no tardó en lanzarse para ayudar a su carga. Aún así, no era lo suficientemente rápido. El terror lo invadió al ver exactamente que estaba secuestrando a su hijo. Había un número limitado de razones para que la Liga de Villanos secuestrara a un estudiante, y ninguna era buena, sobre todo si su objetivo era Izuku. Basándose en la aguja y en el hecho de que el único estudiante que podía escapar de la liga sin siquiera pensarlo estaba ahora inconsciente, que lo hubieran elegido era terriblemente plausible y las implicaciones eran aterradoras. Todos esos pensamientos habían volado por su cabeza a la velocidad del rayo, tanto que casi se perdió el grito de alarma de los héroes profesionales que escoltaban a Stein detrás de él. El asesino de héroes pasó corriendo junto a él, quitándose las esposas, y sin detenerse le susurró algo a Shoto. Corrió hacia adelante, mientras el hielo se elevaba bajo él, elevándolo hacia el cielo. Cuando el hielo se acercó al gnomo volador, Stein saltó, agarró la pierna del gnomo, trepó antes de sacar una espada oculta y clavársela directamente en el cerebro expuesto del monstruo. El gnomo emitió un chillido sobrenatural al caer al suelo. Mientras caía, el asesino de héroes arrancó a Izuku de su débil agarre, saltando con él justo antes de que la criatura chocara contra el hormigón, muerta. Con el verde en el pecho, Stein rodó por el pavimento, recibiendo el impacto. Cuando finalmente se detuvieron, lo soltó y se puso de pie. A sus pies se encontraba Izuku inconsciente, un poco raspado, pero por lo demás ileso. Shoto todavía estaba demasiado fuera de sí para comprender completamente lo que acababa de ocurrir. Todo lo que sabía era que su mejor amigo estaba allí y él estaba aquí, y eso realmente no era suficiente. Así que, con naturalidad, se abalanzó sobre el cuerpo tendido y lo abrazó. El tormentoso océano de sus emociones lo inundó de oleadas de alivio que se derramaron en lágrimas. Pronto, la cálida mano de su tutor se posó sobre sus hombros temblorosos, un consuelo que se asentó junto a la respiración regular de Izuku. Tranquilo, Shoto, está bien. Izuku está bien. La voz de Aizawa Sensei tembló ligeramente, revelando que sus palabras eran tanto para él mismo como para Shoto. Respirando con dificultad, el heterocromático levantó la vista para finalmente discernir quién había salvado a su amigo. Sus ojos azules y grises se abrieron de par en par al ver el rostro que ahora podía reconocer con la mente lo suficientemente clara. Mancha. El asesino de héroes acaba de salvar a Izuku. Tuvo que recurrir a un villano para triunfar donde yo fracasé. Con Shoto recuperándose, su maestro centró su atención en Stein, mientras los demás héroes se acercaban para arrestarlo de nuevo. No sé por qué, pero salvaste a mi estudiante, así que, gracias. El asesino de héroes, recién esposado, simplemente miró al héroe subterráneo de arriba a abajo. Así que eres tú quien enseña a estos niños. Ante el rígido asentimiento de Aizawa Sensei, el hombre sonrió. Salvé a ese chico porque me dijo que una segunda oportunidad puede convertir a las personas en verdaderos héroes. No puedo permitir que se lo lleven antes de que tenga la oportunidad de demostrarlo. Tienes un buen par de héroes en ciernes, Eraserhead. Estoy deseando ver cómo crecen bajo tu tutela. Dicho esto, los héroes comenzaron a alejarse de nuevo con Stein. Pero antes de llegar demasiado lejos, se detuvo. Y en cuanto a ti, jovencito. Shoto se giró y lo miró fijamente mientras miraba por encima del hombro. ¿Quieres proteger a tu amigo, verdad? Sorprendido por la afirmación tan acertada, Shoto titubeó un poco, aunque su respuesta no fue menos sincera. Sí, lo sé. Izuku, él significa todo para mí, pero hoy, se secó las lágrimas con la palma de la mano. Hoy no fui lo suficientemente fuerte para salvarlo, ni de ti, ni de ese Nomu. Simplemente, no quiero que siga viviendo con miedo, entonces hazte más fuerte. Sus lágrimas se detuvieron bruscamente ante la proclamación de Stein. Él depende de ti, ¿sabes? Lo sé. Si quieres protegerlo, fortalécete. Así, la próxima vez que esto suceda, estarás listo. Y con esto, el asesino del héroe fue escoltado lejos. Shoto lo vio irse, hasta que sintió que su maestro tiraba suavemente de Izuku para soltarlo, cargándolo sobre sus hombros como un bombero.
Bueno, creo que ya basta de conversaciones sinceras por hoy. Salgamos de aquí o antes de que algo salga mal, ¿de acuerdo? Secándose las lágrimas una última vez, Shou rió levemente ante el comentario y se levantó, siguiendo a Aizawa Sensei y sus compañeros prehéroes por las calles de Osu. Por supuesto que estaríamos tan cerca y algo saldría mal. Tomura le gruñó furioso a Kurohiri, el desafortunado portador de malas noticias. Se rascó el cuello con ferocidad, deseando que Stein estuviera allí para poder darle una muerte lenta y dolorosa. Tomura había pensado mucho en cómo arrebatarles a Midoriya y Zuko a los héroes. Sabía que el chico no vendría por voluntad propia, demasiado influenciado por los héroes y la sociedad como para siquiera considerar la villanía, por ahora. Seguro que lo arreglarían. También sabía que con un simple pensamiento el arma legendaria los eludiría. Si iba a Boundless, sería el fin del juego automático y tendrían que volver a intentarlo. Así que consiguieron un potente anestésico, reclutaron a un villano de poca monta con un don de disparar agujas y crearon un gnomo volador para arrebatarles el premio, ya que el don de Kurohiri tarda un instante en activarse, lo suficiente como para que un intruso les fastidie las cosas, y el Asereat podía borrarlo de todos modos. Al final, toda esa planificación dio sus frutos, y todo salió a la perfección. Hasta que ese bastardo de Stein decidió que quería ser un héroe en lugar de un asesino de héroes. Tenían al niño justo donde lo querían, a segundos de ser suyo, y ese cabrón tuvo el descaro de matar a su gnomo y salvarlo. Pero ahora Stein estaba bajo la custodia de los héroes, sin duda rumbo al Tártaro. Sería un inconveniente ir tras él, por mucho que Tomura quisiera destruirlo. Supongo que tendremos que centrarnos en los objetivos principales por ahora, aunque el arma legendaria podría ser útil para completar esa misión secundaria en cuanto la consigamos. Suspiró, ahora más ligeramente irritado que furioso, y se dirigió a Kurohiri. Bien. Como sea. Tendremos que hacerlo mejor la próxima vez, sobre todo ahora que los héroes estarán de guardia. ¿Cuándo se supone que ese maldito de Hiran nos dará esa información? El hombre de la niebla se sintió obviamente aliviado por el mejor humor de Tomura. Según él, pasará mañana con algunos, detalles jugosos sobre nuestro objetivo. Bien. Asegúrate de que tengamos el pago del sensei. Voy a disfrutar de la anarquía un poco más. Te llamaré cuando esté listo para recogerlo. Tras su despedida, Kurohiri regresó a la base, dejando a Tomura solo en la azotea. Mirando una vez más a Osu, el villano de cabello azul sonrió maliciosamente. Puede que hayan ganado esta ronda, héroes, pero volveremos. La próxima vez, sin duda se lo robaremos, y una vez que sea nuestro, bueno, él se rió entre dientes. No tendrás ninguna oportunidad. Capítulo 61. Informe. Cuando Izuku se despertó y vio el techo de la enfermería, su único pensamiento fue, maldita sea, otra vez no. Miró hacia un lado y no se sorprendió en absoluto, pero aún así se sintió alentado, al ver a su mejor amigo sentado a su lado, absorto en un libro. Golpeó suavemente sus nudillos contra el marco de la cama para llamar la atención de Shou-chan. El muchacho levantó de golpe sus ojos heterocromáticos del libro, antes de cerrarlo y colocarlo sobre la pequeña mesa que estaba a su lado. Izuku. ¿Estás despierto? Bueno, sí, eso parece. Aunque no recuerdo haberme quedado dormido, ¿qué pasó? No lo recuerdo. ¿Mi peculiaridad está cansada? Shou-chan negó con la cabeza. No, no sufres de agotamiento por tu don, aunque probablemente estuviste cerca. ¿Recuerdas nuestra pelea con Stein? Pensó Izuku y asintió mientras su amigo continuaba. Y después, cuando tú... La puerta de la enfermería casi se cerró de golpe de lo rápido que se abrió. Reveló a su tutor, quien entró con paso decidido y un tono muy preocupado. Esperen, yo también necesito escuchar esto. Y pueden empezar desde el momento en que dejaron el grupo. No se olviden de nada. Les dije que me debían un informe completo, y lo voy a cobrar. Dicho esto, se desplomó en la silla al otro lado de Izuku y los miró expectante. Shou-chan tragó saliva audiblemente. Que Aizawa Sensei fuera el mejor profesor que habían tenido y los tratara con tanto cariño no significaba que le faltaran el respeto ni lo consideraran menos que una figura de autoridad. Bueno, Izuku nos llevó a los tejados para tener una vista aérea. Encontramos a Ida en un callejón con Native, y Stein estaba a punto de asestar el golpe mortal, así que bajamos rápidamente.
Cubría a Izuku mientras él enviaba a Ida y Native a Boundless, y nos habríamos evacuado en ese momento. Pero el asesino de héroes era rapidísimo, y sabíamos que podría volver a atacarnos si nos íbamos, así que decidimos que lo mejor era intentar detenerlo. Una ceja oscura se alzó, la única reacción visible ante la explicación de Shou-chan que dio su maestro. Su compañero se retorció las manos con nerviosismo mientras insistía. Luché lo mejor que pude, usando tanto mi hielo como mi fuego, pero fue un punto muerto en el mejor de los casos. Mis ataques no le permitían avanzar, pero él era implacable. Fue idea de Izuku usar conductor de frío. La otra ceja se alzó para igualar a la de su contraparte. Y. Funcionó. Logramos atrapar a Stein. O al menos, al principio. Pero justo después de que Izuku perdiera su hiperconcentración, el asesino de héroes se liberó y me paralizó. Sus ojos grises y azules se posaron en sus manos unidas, apretadas en lo que Izuku solo pudo suponer que era frustración. Intenté que corriera, que se alejara mientras pudiera, pero no quiso, sabiendo que su amigo estaba teniendo dificultades. Izuku se acercó a él y le ofreció su mano para consolarlo. Shou-chan se relajó un poco y agarró la mano ofrecida mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Stein estaba a punto de masacrarnos cuando Izuku habló. Eso provocó la reacción más significativa de Aizawa-sensei que habían visto en los últimos minutos. Los miró con asombro, alternando la mirada entre él y Shou-chan. ¿En serio? Ante sus asentimientos de confirmación, el profesor se recostó en su silla. Vaya. Puede que no haya sido la situación más ideal para un gran avance como ese, pero supongo que fue una buena forma de actuar bajo presión. Alborotó los rizos verdes de Izuku como un padre cariñoso. Buen trabajo, Izuku, estoy muy orgulloso de ti. Ahora, sigue adelante. ¿Qué dijo? Shou-chan se rascó la cabeza con la mano libre. Su expresión era una mezcla de confusión, exasperación y cariño. La verdad es que pensé que estaba loco cuando le pidió a un villano que discutiera sus diferencias de opinión y llegara a un acuerdo, pero ahora que lo pienso, tiene más sentido. Últimamente nos habíamos centrado mucho en cómo manejar ese tipo de conversaciones, y supongo que fue lo único que se le ocurrió a Izuku para resolverlo todo sin más derramamiento de sangre. Izuku asintió, mientras Aizawa-sensei suspiraba y se apretaba el puente de la nariz. Supongo que lo dejaré pasar por ahora, ya que parece que no tenían muchas opciones, pero por favor, absténganse de conversar con villanos en el futuro, o al menos esperen a que estén a punto de asesinarlos. ¿Fue entonces cuando todos fueron a Boundless? Sí. Por alguna razón, Stein accedió, e Izuku nos trajo a todos allí. Me envió a terminar de administrar primeros auxilios a Ida y a los nativos en otro sector. Mi parálisis desapareció poco después de llegar, así que curé a Ida mientras lo reprendía por su estupidez. No sé qué pasó con Izuku y Stein en ese momento, solo que después de unos minutos los sectores se fusionaron e Izuku nos teletransportó a todos. Ya veo. Y en cuanto a ti, el pelinegro volvió su atención hacia Izuku. ¿Qué te pasó después de traer al asesino de héroes a Boundless? Se movió un poco, no del todo incómodo bajo la mirada de su profesor, pero tampoco del todo relajado. Sería dificilísimo firmar todo lo sucedido, sobre todo con el brazo todavía dolorido por la congelación, y escribir no sería mucho mejor. Bueno, si puedo calmar a un asesino en serie, puedo hablar con mi profesor sin problema, ¿verdad? Cerró los ojos, respiró profundamente y una vez más, deseó que sus cuerdas vocales se movieran. Después de enviar a Shou-chan con Ida y Native, le pregunté a Stein sobre su ideología. Se dio cuenta de que Aizawa-sensei se estaba conteniendo para no reaccionar exageradamente ante su discurso, y lo agradeció. Sabía que su maestro estaba muy contento, pero la inevitable fanfarria podía esperar hasta que terminara de contar la historia y descubriera qué demonios había pasado después. Por suerte, hablar se le hizo un poco más fácil a medida que avanzaba. Según él, la sociedad está llena de héroes falsos, a quienes no les importa salvar a la gente, solo sus deseos egoístas. En su mente, básicamente se estaba deshaciendo de la basura para que solo quedaran los verdaderos héroes. De hecho, por eso dudaba en matarnos a mí y a Shou-chan. Al parecer, algo en nosotros encajaba con su idea de un buen héroe, así que quería perdonarnos, y seguir todas tus instrucciones, sensei.
Después de escuchar respetuosamente su punto de vista, lo resumí con mis propias palabras para confirmar que lo entendía. Y tenías toda la razón. Después de ser honesto y cortés con él, Stein estuvo dispuesto a escucharme. Le conté un poco sobre mi pasado y cómo nunca me habría convertido en quien soy hoy si no hubieran buscado la raíz de mis problemas y me hubieran dado una segunda oportunidad. Supongo que funcionó, porque después de terminar, dijo que me dejaría intentar demostrar mi punto. Se rendiría y vería a mis amigos y a mí convertirnos en héroes. El trato es que, si nos convertimos en lo que él, si considera a los héroes falsos, se escapará de la cárcel y nos perseguirá. Pero si nos convertimos en buenos héroes, reconocerá que tenía razón y dejará de matar gente. Los otros dos ocupantes de la habitación quedaron atónitos. Sho-chan fue el primero en responder. Espera, ¿en serio? Así sin más. Entonces Aizawa-sensei se recuperó. Bueno, eso explica muchas cosas. Izuku resopló. Sí, y fue entonces cuando te escribí y traje a todos de vuelta. ¿Podría alguien decirme qué pasó después y por qué estoy en la enfermería? Su profesor y su mejor amigo se miraron, claramente queriendo decírselo el uno al otro. No sé por qué se resisten tanto a decírmelo. No estoy herido ni nada, así que no puede ser tan grave, ¿verdad? Finalmente, Aizawa-sensei pareció resignarse y miró a Izuku directamente a los ojos, con su voz grave y seria. Izuku, casi fuiste secuestrado por la Liga de Villanos. Espera, ¿qué? Shota había estado teniendo una mañana difícil. Para ser justos, era inevitable que fuera un dolor después del caos que hubo anoche. Había podido guiar a sus estudiantes de vuelta a la UAS sin más incidentes, por lo que estaba infinitamente agradecido. No creía haber aguantado mucho más, casi llorando de alivio cuando lo recibieron sus compañeros de trabajo que venían a brindarle apoyo. La chica de la recuperación revisó a los chicos, curando la herida de Shouto y tratando la congelación de Izuku, curando al primero y diciendo que el segundo despertaría en unas horas. Poco después de ser liberado, el niño problemático número 1 se acercó a hablar con él. Oye, Aizawa-sensei. ¿Podríamos intensificar mi entrenamiento un poco más? Sí, ya lo esperaba. Acababa de terminar de prepararse, de hecho. Le dedicó a su alumno una sonrisa comprensiva. Supuse que me lo preguntarías después de lo que te dijo Stein. El problema es que ya te estamos exigiendo mucho en tu entrenamiento. Si te exigiera mucho más, solo te haría más daño que bien. Ya veo, ante la expresión desanimada de Shouto, Shota le puso una mano en el hombro. Un momento, eso no significa que no te entienda. Supongo que sientes que, aunque hiciste todo lo posible, no fue suficiente. Un lento asentimiento. Todos los profesionales pasan por esto en algún momento de su carrera, incluso yo pasé por eso. De hecho, volví a pasar por eso anoche gracias a ustedes, chicos, pero eso significa que sé cómo lidiar con ello, así que les voy a contar el secreto. Podía notar que el niño estaba pendiente de cada una de sus palabras, ansioso por recibir su consejo sobre cómo lidiar con esta, ciertamente difícil, dosis de realidad que había tenido que soportar. Primero, debes aceptar que a veces vas a fallar. Somos humanos. Cometemos errores. Podemos estudiar, entrenar y prepararnos para todo lo que podamos, y aún así habrá situaciones que no podamos manejar. Así son las cosas, y nada puede cambiarlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es minimizar la frecuencia y la gravedad de esas situaciones. Luego, reconoce qué te llevó a ese fracaso. En tu caso, lo más importante que te falta es experiencia. Todavía eres un niño, y ningún entrenamiento en el gimnasio puede compensar la experiencia de la vida real. Desafortunadamente, no hay una manera rápida ni fácil de conseguirla. Simplemente se consigue con el tiempo. Pero date unos años y te encontrarás mejor preparado para anticipar y afrontar esas situaciones difíciles cuando surjan. Entonces no hay nada que pueda hacer ahora. Negó con la cabeza y le dedicó al chico una sonrisa alentadora. No he dicho eso, es cierto que casi todo lo que necesitas solo llega con el tiempo, pero hay algunas cosas que puedes empezar ya. Veré si puedo programar algunas sesiones de entrenamiento extraescolares para que puedas recibir instrucción más individual. Probablemente pueda incluir también a algunos de los otros profesores, así ganarás experiencia luchando contra diferentes personas. Mientras tanto, toma. Shota le lanzó el libro que había cogido de la biblioteca hacía solo unos minutos.
Su alumno lo cogió y empezó a hojearlo con curiosidad. Mucho de lo que te he estado enseñando sobre estrategia de batalla viene directamente de ese libro. Léelo, toma algunas notas y, cuando termines, te ayudaré a elegir otro. También, podrías considerar ir al departamento de soporte para conseguir equipo de apoyo. Cuantas más herramientas tengas en tu caja de herramientas metafórica, más probable será que tengas lo que necesitas en una situación determinada. Eso había sucedido hacía varias horas. Shouto había regresado a la enfermería para esperar a que Izuku despertara, y Shota había revisado a sus otros estudiantes para asegurarse de que estaban bien después del estrés de la noche anterior. Estaba a punto de tocar la puerta tras su regreso, cuando oyó a Shouto hablando con quien supuso que era Izuku. Ah, ya despertó. Bien. ¿Recuerdas nuestra pelea con Stein? ¿Qué hay de después, cuando tú? Sí, necesito estar allí para escuchar esto. Entró, insistió en que le informaran de lo sucedido y procedió a escuchar su explicación. Había que reconocerles el mérito a los chicos. Habían llevado la prueba bastante bien para ser de primer año, y escuchar a Izuku hablar en persona era casi un sueño hecho realidad a estas alturas. Supongo que esto significa que cumplió su objetivo de para el intensivo, pero luego le había tocado contarle el verde sobre el otro percance, porque por mucho que no quisiera hacerlo, no iba a cargar a Shouto con eso, y tenía la sensación de que el niño no reaccionaría bien a la noticia. Izuku, casi fuiste secuestrado por la Liga de Villanos, observó la conmoción y el horror reflejados en el rostro pecoso mientras asimilaba las consecuencias. ¿Yo, qué? Shouto parecía tan incómodo como él, disgustado por haber vuelto a mencionar tan pronto la experiencia, sin duda traumática. Aún así, insistió. Izuku necesitaba y merecía saber. Justo antes de desmayarte, te inyectaron una aguja con droga. Luego, al quedar inconsciente, un Noumu volador se abalanzó sobre ti y te agarró. Si no hubiera sido por el asesino de héroes que te rescató, tú, Shota respiró entrecortadamente para calmarse, aparentemente todavía conmocionado por lo sucedido. ¿Quién sabe qué te habría pasado? Los grandes ojos verdes se deslizaron lentamente lejos de él y hacia la fina manta de la cama de la enfermería, sin duda procesando lo que acababa de decir. ¿Sensei? Shouto fue el siguiente en hablar, aunque esperó el reconocimiento de Shota para continuar. ¿Crees que buscaban a cualquier estudiante de la UA? ¿O acaso? Comprendió la vacilación del muchacho al decirlo, aunque simplemente no decirlo no lo haría falso ni cambiaría lo que significaba. Dado que quedó inconsciente cuando normalmente solo necesitaría un pensamiento para escapar, es casi seguro que fueron tras Izuku específicamente. Eso fue todo lo que se necesitó para desencadenar el persistente miedo, ira y ansiedad de Shouto, mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar furiosamente en la pequeña habitación. Pero no puede ser. ¿Cómo sabían que Izuku tendría que estar inconsciente para llevárselo? ¿Acaso tenían la droga, el Noumu y todo eso a mano? ¿Y por qué iban a atacar a Izuku? Es que, no lo entiendo. Podía decir que en el fondo, Shouto lo sabía. Simplemente estaba en negación, esperando y deseando que no fuera lo que claramente era. Sin embargo, no podía permanecer en negación por mucho tiempo, especialmente cuando Izuku llegó a la misma conclusión a la que había llegado horas antes. Shigaraki, parecía terriblemente interesado en Mikir cuando estaba en la USG, levantó la mirada hacia él nuevamente, y Shota pudo ver lo perdido que debía sentirse mientras confirmaba su conclusión en silencio. Esa voz temblorosa, ya tan tranquila, llegó a él una vez más en una súplica aterrorizada y desesperada para que Shota lo guiara y lo protegiera. Ese sensei, tengo miedo, ¿qué hago?